¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, mucho gusto en saludarlos a todos. Estamos transmitiendo desde aquí del Instituto de Estudios en Ciencias del Deporte, pues muy contentos porque tenemos unos invitados muy especiales y la oportunidad de tener la primicia de presentar el libro El fin de los macrociclos, un libro que va a cambiar la perspectiva en cuestión del entrenamiento deportivo. Ya lo he estado hojeando y la verdad es un libro bastante interesante, de la cual pues aquí tenemos a los expertos, al autor y al profesor Francisco Pedraza, que los voy a presentar en un momento para que sepamos de qué va a tratar esta plática, y seguramente habrá gente muy interesada en poder adquirir este libro que cambia, como le digo, el paradigma y la perspectiva en cuestión de la periodización y planificación deportiva. Pues tenemos con nosotros al maestro Kev Hernández. Él es licenciado en entrenamiento deportivo con especialidad en básquetbol por parte del ENED. Tiene una maestría en ciencias de la actividad física y el deporte. Es doctorante en ciencias del deporte por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia. Tiene una especialidad en educación por competencias en la UPN. Tiene un curso de especialidad ITK por la Universidad de Leipzig. Así se pronuncia, espero que sí, Leipzig. Y es autor del libro El entrenamiento deportivo basado en la educación por competencias, por lo que, bueno, ya tiene una amplia experiencia y no es la primera vez que publica un libro. Este ya es su segundo libro y seguramente pues estará muy interesante, igual que el primero. Y tenemos con nosotros también al maestro Francisco Pedraza. Él es licenciado en educación física, tiene una licenciatura también en fisioterapia, es maestro en ciencias del deporte y el ejercicio. También tiene un curso de especialización en ITK y ha sido docente en diversas especialidades en el ámbito del acondicionamiento físico y el deporte. Bueno, y me presento para los que no me conocen: soy el maestro Ricardo López Covarrubias, soy licenciado en acondicionamiento físico y recreación, tengo una maestría en ciencias de la educación por parte de Unitec, soy maestrante en ciencias de la actividad física por parte del Instituto de Estudios Superiores en Ingeniería Educativa y director del Instituto de Estudios en Ciencias del Deporte. Muy bien, pues para no quitarles demasiado tiempo, vamos a darle la palabra al maestro Francisco Pedraza. Él va a dar el preámbulo de este libro y vamos a comenzar con las preguntas pertinentes que realmente van a ser muy interesantes. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Es un honor que ustedes quieran presentar por primera vez este libro aquí en la escuela. Le damos las gracias por estar aquí y pues comenzamos. Muchas gracias, Ricardo, por hacerme uso de la palabra. Y pues sí, bien, esta obra realmente genera mucha controversia desde el título, El fin de los macrociclos. No sabemos si es una afirmación, vamos a ver hasta qué dice aquí el autor, una pregunta, ¿verdad? Pero lo que sí, como uno de los primeros lectores de esta obra, pues bueno, genera bastantes inquietudes, ¿no? Y bueno, partiendo de ella, pues vamos a empezar desde el título. ¿Qué quieres decir con el fin de los macrociclos? Ya que estás diciendo que queda atrás la planificación tradicional, la visión que nos han dejado los autores previos. Bueno, sí, antes que nada, pues quiero agradecerles aquí al Instituto por darnos la oportunidad de poder presentar el libro. En realidad, sí, la primicia, no hay otro lugar en el que la hayamos presentado. Esta es la primera instancia y es un gusto el poder tener este foro, este espacio para poder platicar del libro y sobre los temas que he ido desarrollando, que la verdad me apasionan mucho, me llaman mucho la atención. Y referente a esa primera pregunta, Francisco, del fin de los macrociclos, bueno, en primera instancia me gustó mucho pensando, incluso lo manejo en la contraportada, desde otro libro de Prigogine, que es un premio Nobel, que habla sobre el fin de las certidumbres en un libro, que ese es el título de su libro, en el cual marca esta ruptura a cómo abordamos la física clásica, cómo la ciencia se tiene que ir manejando en el determinismo. Y cuando esto lo trasladamos a lo que es el deporte, tenemos esa misma herencia. Pensamos que tenemos esa posibilidad de poder controlarlo todo. Es verdaderamente el objetivo del deporte, el buscar controlar las cargas, el no ser tan intempestivos, el que cada uno de nuestros atletas puedan saber qué es lo que están haciendo, hacia dónde vamos, que optimicemos el tiempo de trabajo. Pero
en ese punto terminamos cayendo en una soberbia en la que creemos que podemos tener esa predicción, en la que podemos establecer exactamente qué es lo que va a suceder y que no va a haber ningún cambio. Cuando establecemos un macrociclo, cuando hacemos un plan a largo plazo, tenemos esa utopía de que ese diagnóstico que pensamos, aparte de que nuestro diagnóstico fue 100% fidedigno en cada uno de los detalles que quisimos observar, que no hubo errores en él, a partir de ese diagnóstico que pudo tener errores, estamos estableciendo un plan a largo plazo. Y ese plan a largo plazo pretendemos creer que no va a cambiar, porque el ser humano no va a cambiar, porque el deporte no se va a mover y todo se va a mantener como lo tenemos escriturado. Y entonces planificamos cargas, establecemos una secuencia de microciclos, de mesociclos, y todo va a ser de esa forma. Cuando analizamos el deporte desde la perspectiva de los sistemas, Bertalanffy fue uno de los primeros autores que empezó a hablar sobre la teoría de los sistemas y cómo tenemos sistemas cerrados, sistemas abiertos. Y los abiertos son precisamente aquellos que tienen un intercambio con el medio que les da estas características de tener incertidumbre. El sistema puede modificar al medio y el medio también lo puede modificar al propio sistema. ¿Qué tipo de elementos cuentan con esas características? El deporte, el ser humano, la economía, las redes sociales, todos están intercambiando constantemente información y están mutando de acuerdo a esta resonancia que está existiendo. Sin embargo, cuando queremos planificar, lo vemos como una estructura cerrada, que no se va a modificar, que no va a haber cambios y que no va a pasar nada más allá de eso. Los sistemas cerrados tienen un concepto que se llama entropía, que tiene que ver con una unidad de desorden, una unidad que sirve para medir la cantidad de desorden que tiene un sistema. Entre más desorden exista, ese sistema va a tender a desaparecer. Y lo vemos en la vida diaria. Aquellas estructuras que se manejan como sistemas cerrados, como no pueden estarse retroalimentando con el medio, poco a poco van perdiendo vigencia. Hoy en día, el fútbol tiene que empezar a modificarse. Tenemos ahora el sistema de VAR que nos ayuda a que tengan esa retroalimentación los árbitros. ¿Pero por qué vino esto? Por las presiones que se fueron generando, por las intensidades de juego. Sucede en todos los deportes. Menciono el fútbol porque al final de cuentas fue de los últimos que empezó a hacer las adaptaciones, que más estaba resistiendo. Si no hubiera tenido estos cambios, poco a poco se iba a empezar a relegar. Otros deportes que sí han ido con este devenir de los días, con esas exigencias que nos pide el público, como es el fútbol americano, como es el baloncesto, el fútbol de playa. Cada uno de ellos están pendientes de lo que está sucediendo a su alrededor, de las exigencias del contexto, de la sociedad, del entorno en el que se encuentran, y a través de ello van haciendo modificaciones de su reglamento para que sea más dinámico. Esta característica de ser un sistema abierto nos permite mantenernos vigentes, y mientras sea cerrado va a perder esa posibilidad de cambio. Y un sistema cerrado como es esta estructura de planificación pierde esa vigencia al día siguiente, porque al día siguiente hay un cambio. Es por eso que hablamos en decir hay un fin de los macrociclos desde la utilidad, desde este discurso que nos dan en las academias, que nos dan los docentes, en decir tenemos una planificación que nos va a servir para tal. ¿Cuándo se utiliza realmente ese macrociclo? Para aquellos que han llevado a cabo una sesión, que han planificado una sola sesión, se han dado cuenta que esa misma sesión no la pueden llevar al pie de la letra. Tienen que hacer adaptaciones en esa sesión. Y una sesión que es modificada va a tener que modificar también el micro. Y si modificamos el micro, tenemos que modificar el meso. Y así sucesivamente. Entonces, tendríamos que estar modificando todos los días nuestros macrociclos. Es un tiempo que no es fructífero para el entrenador, no es útil. Lo que buscamos con este libro es cambiar el enfoque en el que abordamos la planificación. No es cuestionar un modelo de planificación, simplemente es la forma en la que aterrizamos y en la que vamos a utilizar nuestra planificación. Hacia allá va. Ok, muy interesante, tienes razón, en la mayoría de las escuelas, las universidades,
el tema de planificación y periodización es común, ¿no? Es un tema que se maneja siempre en un cuatrimestre y la periodización que se utiliza es la clásica, la periodización de los rusos, después está unificada con la periodización que se llevó en Cuba, empezaron a salir los modelos de periodización por bloques o los modelos contemporáneos, pero decíamos, ¿qué tan contemporáneo puede ser, no? Porque si yo hago, como tú dices, un macrociclo que empiezo a estructurarlo de aquí a 6 meses, puede ser a un año, va a sufrir una serie de cambios y modificaciones durante todo ese proceso por todo lo que tú dices, algo que hay muchas situaciones que no podemos controlar. Entonces, en este caso surge periodizaciones por bloques, pero también han sido periodizaciones que van a sufrir también modificaciones. O sea, se agarró la periodización clásica, se hizo una periodización más pequeña, podríamos decir lo que es la contemporánea, pero finalmente, como tú dices, lo que necesitamos es algo aplicable, algo que me sirva realmente para cuando yo esté entrenando a un grupo de futbolistas, de boxeadores, un equipo de básquetbol, o sea, yo pueda hacer una estructura de entrenamiento, una periodización del entrenamiento que realmente sea efectiva y no, como dices, me tomo el tiempo para hacer una periodización de un año, pero al día siguiente, por X razón, las cosas cambian. Entonces, ¿qué tan importante consideras tú, ya que estos modelos de planificación los vayamos actualizando de acuerdo a lo que tú estás comentando? Sí, aquí me gusta mucho aclarar esta parte, porque se puede llegar a confundir en el aspecto de proponer un modelo y en la otra el enfoque en la que se va a utilizar un modelo. No estamos hablando de un modelo distinto. No estoy diciendo que se deje utilizar un modelo tradicional, un modelo ATR, un modelo de planificación inversa que propone el profesor Arroyo. En realidad, lo que estamos buscando es el abordaje, porque yo puedo utilizar el modelo tradicional, yo puedo utilizar un ATR, pero no voy a partir de armarme esa estructura grande y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Tengo ese imaginario, tengo ese planteamiento en la cabeza que lo voy a trabajar, pero lo voy a construir en mi paso a paso. Entonces, si pensamos, para dar una ejemplificación, en un modelo tradicional, no hago mi macrociclo. Sabemos que tenemos que empezar por un mesociclo entrante. Ok, vamos a empezar con lo primero, que sería un microciclo a lo mejor ordinario. Al término del primer ordinario, es que voy a decidir si avanzo con otro ordinario o meto uno de recuperación. ¿Qué me lo va a decir? La información que me están dando mis atletas al término de esa semana. Y entonces ya no soy tan soberbio con lo que yo hice en un diagnóstico, porque el diagnóstico siempre va a tener sesgos. Partimos de esas ideas que nos dio un diagnóstico, pero a lo largo de los entrenamientos vamos viendo si es coherente eso que yo idealicé con lo que realmente es. Y lo voy modificando. Entonces puedo saber si la siguiente semana cambio en la orientación de mi microciclo o la mantengo como teóricamente se tendría que mantener. No quiero decir con esto que el estudiante no tenga que aprender cada uno de los modelos, porque los tiene que aprender, te tienes que guiar de algo. Y lo que nos vamos a utilizar con este libro es el enfoque con el cual yo lo voy a aterrizar, que sea de utilidad y no estar haciendo esas estructuras utópicas que nunca se siguen, sino que nos vamos guiando por la información que nos están dando nuestros atletas. Es una mayor responsabilidad del entrenador, sí. Esto no le facilita el trabajo en el sentido de decir, ya esto es mucho más sencillo. Tiene que estar muy bien preparado el entrenador con conocimientos metodológicos, biológicos, de dosificación de las cargas. No puede ser nada más yo creo. Se apoya para tomar sus decisiones en una base de conocimientos. Y entonces recae más la responsabilidad del entrenador en estar bien preparado, pero que va a tener un trabajo que va a ser más útil en cada una de sus sesiones de entrenamiento, porque va a aterrizar realmente a lo que estamos entendiendo de esa trayectoria que nos está dando el deportista en su día a día.
Entonces, desde este enfoque, ¿consideras que se ha hecho una mala enseñanza desde un sentido que se ha planteado muy mecánicamente, ¿no? O sea, de forma matemática, si tengo que poner un mesociclo a lo mejor con una carga global 50%, entonces lógicamente yo hago esa división para saber qué porcentajes, y tu planteamiento es un poco más orgánico, ¿no? O sea, que tenga esta retroalimentación, Así es. pero desde una perspectiva en sí misma, o sea, que nos lo da la realidad y no desde un planteamiento numérico, ¿no? O sea, Así es. Es perfectamente eso que estás mencionando. Hacemos esta matematización del ser humano y creemos que no va a existir una resistencia, una oposición, que puedan haber efectos laterales a los que nosotros estamos planteando. Y que esa máquina que tenemos ahí, a nuestro atleta, que lo estamos visualizando con una máquina, cuando le establecemos un método, cuando establecemos una serie de cargas, van a funcionar simplemente porque ya está comprobado que así va a ser. Ok, está comprobado, hay métodos científicos que ya lo han validado. Sin embargo, fueron sobre ciertas circunstancias, en ciertos momentos. Y nuestro deportista no está en un laboratorio, está en una vida en la que está constantemente interactuando con un montón de variables. Y que aunque el método nos diga en ciertas características de 3 a 4 semanas vas a ver el efecto, o vamos a encontrar ciertos desarrollos de tal capacidad, si él descansó mal, si está deprimido, si está con ciertos elementos que le van a jugar en contra, ese método no va a funcionar aunque lo haya seguido el método al pie de la letra, porque hay otras variables que no estás considerando. Pero es el problema de creer que nuestros seres humanos son solamente esas máquinas que al meterle la información, al aplicar ciertos métodos, va a funcionar. Y entonces es cuando el entrenador dice, ¿pero qué pasa? Si estoy siguiendo todo lo que me dice el libro al pie de la letra. Pues sí, pero estás con un ser humano. Esa es la circunstancia, que tienes que ver a tu deportista desde esa perspectiva, dejar de creer que simplemente va a obedecer a todo, va a estar a la merced de los métodos que tú le pongas, y volver a plantearte la perspectiva de cómo ver al deporte. Y más bien el libro trata de buscar eso, de que se entienda al ser humano y al deporte como un sistema abierto. Claro. Fíjate que desde este punto de vista, evidentemente nos queda más claro que lo que se ha utilizado no está mal, pero en sí la linealidad con la que se ha manejado, ¿no? O sea, creer que somos seres no vivos o como objetos, los cuales vamos a actuar a causa y efecto de forma muy predecible, ¿no? Y en consecuencia, pues dejas ver que esto no es así, evidentemente. Sería un irreal, ¿no? Un ilógico pensar y enseñar de forma quizás obsesiva o matemática. Es que si pusiste una carga de esta, al día siguiente tiene que ser de aquello para que se recupere. O tienes que continuar, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde ahí se ha transmitido mal ese mensaje, el cual pues debe recobrar a los entrenadores esta perspectiva. Y fíjate que también otra cuestión que ondas o hace referencia, digo, yo igual como entrenador o como profesional de la actividad física me quedo, pues hay mucha incertidumbre en consecuencia, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, me genera, pues, ¿qué pensar, no? O sea, ¿qué puedo esperar? No sé si tú nos puedas aclarar un poco en consecuencia cómo afrontar esto, esta incertidumbre, ¿verdad? O sea, si bien vamos a entender que desde este nuevo enfoque tenemos que entender que somos sistemas, ¿no? Pero ayúdanos explicando, ¿no? ¿Qué podemos entender por un sistema? La retroalimentación, ¿no? Estos enfoques que tú manejas, ¿no? Sí. Yo creo que al hablar de sistemas, bueno, primero puntualizar que al visualizar un sistema serán una serie de componentes que están interactuando para lograr un fin o el funcionamiento de una estructura. Como el macrociclo, ¿no? Es un sistema ordenado y lineal. Así es, y tenemos diferentes tipos de sistemas que van a estar todos conjugándose, que tienen sus componentes y que nos van a ayudar a, bueno, cada sistema sabrá para qué está funcionando. El cuerpo humano, sistema respiratorio, el sistema musculoesquelético, el sistema endocrino, cada uno está interactuando y buscan que pues la supervivencia de ese organismo, para eso están funcionando. Y cuando nosotros visualizamos este sistema que debe de ser
utilizado o que va a estar interactuando, tiene un montón de elementos que si uno es movido puede afectar al resto, y eso es lo que nos empieza a generar un mayor grado de incertidumbre. Por eso, cuando nosotros planificamos, buscamos reducir esa incertidumbre, pero nos vamos al otro extremo. Más bien tenemos que aprender a convivir con la incertidumbre, con esos cambios constantes que se están dando. Por eso hablo mucho de la responsabilidad del entrenador, de su sensibilidad, para darse cuenta de lo que está pasando enfrente de ellos y de que tengan esa posibilidad de hacer registros de lo que se entrenó, del tiempo real que se desarrolló para llevarlo a cabo, y que con base en esto él pueda ir llevando cada uno de sus objetivos, de sus competencias a las que quiere establecer. Entonces es la forma en la que tratamos de convivir con la incertidumbre, pero no aparentando que la vamos a quitar. La incertidumbre no se va a ir, porque tenemos un montón de variables, los componentes que están en nuestro sistema, que si se mueve uno, el resto hace que se generen cambios. Y regresando a esta perspectiva en la que hacemos estas teorías mecanicistas del ser humano, y no pasa nada cuando metemos un método, cuando cambiamos algo, un estado psicológico, un estado va a afectar al endocrino, y entonces a lo mejor va a tener mayor cortisol porque está estresado y ya no va a responder como el método te decía que iba a responder. Estas pequeñas variables que uno te mueve el resto de la cadena y te está generando esa incertidumbre, pero que tienes que aceptarla, va a estar ahí. Y luego ya el estudiante sale y dice, es que todo lo que me enseñaron en la escuela no me sirve, ya me doy cuenta que no. Estaba muy padre en el libro y yo llego, quiero aplicar mis sesiones, mi planificación, y es un discurso muy recurrente del estudiante que cuando sale dice, ya me doy cuenta que la planificación no sirve, porque aquí afuera no tengo los recursos que me estaban diciendo que iba a tener, que no tengo el apoyo ni siquiera a veces del medio que está alrededor, de los padres o del mismo atleta, el interés. Y a mí me decían que nada más iba a llegar, iba a poner mis métodos y ya iba a tener un atleta de alto rendimiento. Ahí viene la primera decepción, porque nunca le enseñaron a convivir con la incertidumbre. Claro. Ok. Poniendo en contexto todo lo que ustedes nos están mencionando, yo por ejemplo soy un entrenador de a pie, ¿no? Común y corriente, tengo mis métodos de planificar, vamos a suponer tengo en teoría 28 semanas y la planificación contemporánea me dice 60% es tu parte inicial, vamos a decirlo, tu periodo preparatorio, el 30% es tu periodo competitivo con sus respectivas subdivisiones y luego entras a tu 10% de tu tránsito, ¿no? Ahí está tu 100%. Y después sí dices, ok, si tengo 28 semanas, entonces hago una regla de 3, que es lo que te enseñan, es una regla de 3 para sacar cuántas semanas de esas 28 voy a utilizar para que sea el 60%, para que sea el 30% y para que sea el 10%. Y lo hago. Como dices, ok, ya como entrenador, lo que me enseñaron ya lo hice, ¿no? Ya matemáticamente aquí está. Son 17 semanas que voy a ocupar esto, 10 semanas para esto y a lo mejor 3 semanas para esto. Esas son lo que voy a ocupar según lo que me dice la matemática. Cuando yo estoy haciendo esto comúnmente, por ejemplo, con todas las variables que existen y que yo me doy, que puedes darte cuenta que eso va a cambiar muchísimo, y yo empiezo a leer tu libro, como entrenador, ¿en qué me va a ayudar? ¿En qué va a modificar esa manera en que yo planificaba? Y ahora voy a decir, no, de acuerdo a esto, que de esta nueva información, mi planificación ahora tiene que ser de esta manera. Sí, nosotros en la teoría el estudiante ya sabrá eso, que debe tener esos tiempos, esos porcentajes, en la teoría está. Sin embargo, no nos sirve que llegue y que lo empiece a escribir, que lo empiece a escriturar, que gaste o que invierta, bueno, no es invertir, es gastar tu tiempo en el escritorio armando ese trabajo. Porque, repetimos, no sabemos qué va a suceder el día de mañana. Tú ya tienes la idea. Ese marco teórico está establecido en tu cabeza que tendría que llegarse a eso. Pero empecemos por el primer día. Bueno, hacemos nuestras pruebas diagnósticas, a partir de eso establecemos hacia dónde vamos a ir, ponemos nuestro rango máximo o el mínimo de acuerdo a las circunstancias a que pudiéramos llegar y partiendo de esos elementos vamos haciendo pues la parte inicial de esos porcentajes que tendrían que trabajarse. Y entonces a lo mejor nos damos cuenta que
cuando ya van 6 semanas, no has progresado en capacidades condicionales como a ti te interesaba avanzar, y entonces le vamos a tener que incrementar ese periodo. Entonces lo avanzamos, lo incrementamos con lo que estamos observando con el atleta, con algunos instrumentos que podemos utilizar en estos periodos intermedios, y entonces poder decir, ok, lo tengo que modificar porque de acuerdo a las competencias que estoy teniendo de prueba, a lo mejor lo que estoy percibiendo de mi atleta, que no me está aguantando estas características, no puedo avanzar como teóricamente tendría que avanzar y disminuirle el volumen y aumentar la intensidad. Tengo que incrementarlo, pero es por esta circunstancia. Entonces nos está dando un tiempo más útil para el entrenador, en lo que él está planificando, en lo que él está escribiendo. Es más real, lo hace más consciente de lo que él está desarrollando en sus sesiones. Y muy importante que al final de cuentas lo que buscamos al final de cada microciclo es que como capturamos información de las actividades realizadas en cada uno de sus componentes y también anotamos los eventos inesperados que evitaron que se pudiera realizar X circunstancia, entonces con eso el entrenador hace un análisis para la siguiente semana, nada más, para sus siguientes sesiones, y esas le van dando como los ladrillos, el peso suficiente para saber si puede dar el salto a la siguiente, al siguiente bloque. Entonces ¿qué le da esto? Concretamente le da más sensibilidad al entrenador para revisar a sus atletas. Y en el otro punto, en la perspectiva clásica, en la visión clásica de la planificación, omitimos o ignoramos o hacemos de lado o tratamos de tapar qué es lo que pasa con el atleta y nada más lo que nosotros queremos o queremos que suceda, y nos olvidamos de la realidad. Claro. Ok, excelente, muy bien. Fíjense que tomando parte de lo que se está mencionando, pues evidentemente es esta visión más orgánica, sensible a la estructura de planificación. Como sabemos, debe ser algo flexible, pero si bien también no caer en los extremos, ¿no? En el sentido de decir, fanáticamente quiero que concuerde con la teoría del libro y hago una planificación a largo plazo sin tener esa certeza de lo que pase momento a momento, pero también no caer en el sentido del desorden, de la incertidumbre, decir, bueno, es que pues si me dicen que no planifico porque no sé qué pasa el siguiente minuto, pues no hago nada. No es en el sentido de que era una responsabilidad, pero pues yo creo que para a lo mejor la persona, el primer lector o la persona común, pues pudiera ser muy controversial estos términos de desorden, caos, ¿no? Porque pareciera que todo esto es un caos, o sea, eso que pensarías, es decir, bueno, me dicen que planifique, me dicen que en el momento no va a ocurrir como yo pienso y todo es algo muy desordenado. Entonces no sé si tú nos pudieras como orientar en esta parte, ¿qué podemos entender entonces por caos, desorden, verdad? Porque creo que son relaciones muy comunes que tenemos y podemos hacer pensar que entonces hay que caer en el otro extremo, ¿no? Sí. ¿O qué consideras? Fíjate que en primera instancia esto del término una visión orgánica, me gusta mucho ese término, te lo voy a robar para mis próximos discursos, porque es realmente eso, atender más como a esa naturaleza, ver la naturaleza que estamos enfrentando, y es una naturaleza compleja, es una naturaleza que es también caótica. Esos términos que estás mencionando, cuando nos confundimos, bueno, normalmente existe esa confusión en los términos. Cuando hablamos de caos pensamos que existe desorden y que solamente es eso, pero caos no habla de que exista un desorden, más bien nos habla de un orden que no es predecible. Es una pérdida del determinismo. Aunque sepas que exista ese orden, no sabes qué va a suceder porque hay una alta sensibilidad a las condiciones iniciales, que nos lleva a lo que muchos han escuchado como este efecto mariposa, que el aleteo de una mariposa en Hong Kong nos va a generar un tornado en Nueva York. Es una alusión a que muchas veces un pequeño cambio nos puede desbordar en circunstancias que nosotros no sabíamos que iban a caer. Y así es un ser humano, porque un pequeño cambio, un día una persona te da los buenos días, el otro día te ignora completamente,
y no sabes por qué. Hubo alguna pequeña circunstancia en su vida que la modificó. Tenemos esos casos en el deporte, tantos que están tan enmarcados de atletas, de equipos, que no se daba un peso por ellos, que no iban a ganar y que de pronto dan esa campanada y terminan siendo campeones, o al menos a lo mejor le ganaron al equipo que estaba en la cúspide. Tiene que ver con este efecto mariposa, con esta cuestión de que no podemos, por más que pareciera predecible, poder tener un pronóstico exacto. Hay tendencias que se pueden generar, sin embargo no tenemos esa exactitud por estas variables que se están dando en los sistemas que son caóticos, que tienen estos altos grados de complejidad, de interferencias, de interrelaciones que van confluyendo y que al generar unos pequeños cambios ya no podemos saber qué es lo que está sucediendo. Al abordarlo entonces así en el deporte, el ver que tiene estas características, también nuestra visión tiene que ir hacia la no linealidad, a entender que cada cambio, o más bien, sí existe un orden, pero que el orden se va a estar moviendo constantemente el resultado por pequeños cambios que se vayan provocando a nuestros alrededores. Eso es principalmente con algunos de los conceptos que yo creo que muchas veces los tenemos mal entendidos. Otro que tiene que ver con complejidad, y que decís que complejo es difícil. No tiene que ver. Complejo tiene que ver con el número de componentes que están tocándose el uno al otro y que al mover uno va a generar ciertos cambios en el resto, y de que esto nos va a generar lo que es la incertidumbre, que ya no podamos conocer su pronóstico, en el cual vamos a tener ese establecimiento de la realidad. Fíjate que considero que la introducción de estos conceptos, más que a lo mejor de una parte más académica, si bien es abrir al lector a esa nueva perspectiva o ese enfoque que, como dice, rompe el paradigma del tradicional, ya que en el tradicional se considera que a partir de una investigación determinada o de ciertas pruebas, la línea va a caudar por ese rumbo. Y si bien agregar o comprender el proceso de la planificación como un ente más orgánico, continúo con esta ideología, sabemos que es muy susceptible a los cambios. Entonces, eso debe remitir o cobrar eco en la perspectiva del entrenador, para así saber que es altamente volátil y no querer seguir al pie de la letra algo que no puede determinar en este momento. Porque si bien el ser humano es una entidad no determinada, porque el entrenamiento tiene que ser de la misma naturaleza, ¿no? O sea, determinada. Sí, y otra cosa que también existe en el caos y en la complejidad es esta dualidad entre el orden y desorden, que las estructuras tienen un cierto orden, y más las abiertas, pero que al mismo tiempo se van a empezar a desorganizar. Su posibilidad de ser abiertas les permite que la información que entre, que la energía que entre en esta estructura haga una reorganización, que el sistema entonces no se mantenga inerte, está en movimiento. Entonces hablamos de que es un equilibrio dinámico, que se está moviendo. Es otro de los elementos muy importantes cuando queremos entender al deporte. Son conceptos que creo que muchas veces no nos los dan a entender cuando estamos en esta formación como entrenadores o cuando queremos intervenir en el deporte, y son muy importantes para poder hacer un aterrizaje de nuestros métodos, que primero tenemos que desorganizarlo para que se vuelva a organizar y generemos una evolución del sistema. Claro, esta dialéctica de orden y desorden es muy interesante, y a lo cual pues, no sé si Ricardo quiere hacer unas últimas preguntas para que pues culmines con tu propuesta, ¿no? Finalmente, y nos hagas esta invitación pues, de este magna obra, ¿no? Entonces, Ricardo. Pues ya como preguntas no tanto, me está quedando muy claro, ¿no? De lo que trata este libro. Realmente sí, el entrenamiento deportivo es algo complejo. Hace algunas semanas escuchaba a una persona que decía, una cosa es que sea complicado, que es algo que está en tus manos, que puedes resolverlo, y otra cosa es que sea complejo, y lo complejo tiene que ver de diversos factores, no está nada más en tus manos, tiene que ver muchas cosas, y en el entrenamiento deportivo tenemos que ver esto de la prevención, pero tenemos que atender la biología, la fisiología, tenemos la psicología, tenemos que atender, Paco sabe muy bien ahí, las lesiones, o sea, pueden ocurrir una serie de factores
muy determinantes para que podamos creer que si armamos un macrociclo de principio a fin, nada va a cambiar. Entonces, dentro de esta complejidad que hay en el deporte, me parece muy importante que existan estas propuestas ya aquí en México, porque a veces desafortunadamente ha pasado que si nosotros queremos ir más allá de lo que está escrito, tenemos que buscar en otros países muchas veces. Entonces, no, es muy bueno que aquí en México ya se estén dando este tipo de propuestas, este tipo de conocimientos, donde los entrenadores nos cambien un poquito la perspectiva en ese sentido de, pues existe la clásica y la contemporánea, y creer que porque ya hago la periodización contemporánea ya estoy haciendo lo último que hay, pero no estoy atendiendo todos los factores caóticos, todos los factores complejos y toda la diversidad que presenta el entrenamiento deportivo, ¿no? Entonces, a mí me parece una opción muy buena, que seguramente mucha gente le va a interesar, a muchos de nuestros entrenadores les va a interesar, y pues muchas felicidades, ¿no?, por la decisión. No es fácil publicar algo que de repente sabemos que va a recibir tanto elogios como críticas, pero es la única manera en donde podemos avanzar en este campo del deporte que pues tanta falta nos hace. Los resultados aquí en México hablan por sí mismos, ¿no? No tenemos que decir, pues ponernos a sacar estadísticas de cómo estamos, y la mayoría sabemos. Entonces, muchas veces, lo decíamos hace rato, no necesito lo que me des en YouTube, necesito lo que traiga ciencia incluida e investigación incluida. Entonces, pues muchas gracias, la verdad, muchísimas gracias. Espero mucha gente esté interesada en adquirir el libro, y pues queremos seguirlos teniendo por aquí, ¿no? Próximamente también para otras, seguramente hemos practicado otros proyectos y claro, ahora sí. podemos hacer. No, pues muchísimas gracias. Eso que comentas es muy cierto, de que es un tema que en México, no sé qué tanto en Latinoamérica, pero sí es muy virgen el hablar sobre estos temas, aterrizándolos al deporte, hablar de caos, hablar de complejidad, hablar de los sistemas abiertos, de los sistemas dinámicos. Es algo que ya se utiliza muchísimo en Europa, y es precisamente por eso también que a editoriales en México fue muy difícil que pudieran captar ese tema por la misma la naturaleza, el hecho de que no muchos entrenadores lo están viendo o lo están aterrizando. Seguimos muy casados con una visión no solamente de la planificación, sino del entrenamiento, en la forma de transmitirlo, muy clásica. Y estos temas se están utilizando en la investigación deportiva, se están utilizando directamente en el campo del entrenamiento, en el aprendizaje técnico, con muchos elementos, con muchas propuestas que se han desarrollado desde el aprendizaje motriz que maneja Kelso y otros autores, y que en México estamos todavía en pañales desarrollándolo. Este libro lamentablemente pues ahorita no está de manera física en México, solamente está en España, se publicó en España y la venta está allá. La editorial me envió 35 ejemplares, ahorita ya nada más me quedan 20, y es el material físico que tengo. En realidad, en 6 meses que salga el ebook es que se podrá comprar en cualquier parte del mundo. Pero para el que lo desee físico, pues a menos que me lo compre a mí o que lo pida online a la editorial, que el gasto de envío pues va a ser mucho más caro de un solo libro que comprar el libro por sí mismo, es que lo pudiera adquirir. Es por eso que hablábamos de la dificultad por la temática, que ya aquí se puede estar hablando de esto. Afortunadamente sí me hicieron caso en otra parte del mundo, y ya se está vendiendo, está en la página de MS Sports, la editorial, para que lo quiera conseguir, o en su caso lo pueda, todavía de los que resten de los ejemplares conmigo. Y regresando a la parte de la que hablaba Francisco con respecto a la propuesta, bueno, hacemos este cuestionamiento hacia los macrociclos, pero no nos quedamos solamente en eso, sino que hacemos una propuesta que le llamo lo que es una planificación inductiva, una visión de una planificación inductiva, que entonces partimos, en lugar de ir de lo general a lo particular, ir de lo particular a la creación de lo global. Entonces ir desde una sesión que me va a ir construyendo esta idea de un mapa
de una estructura que terminaría sí en un macrociclo, pero que ya se terminó porque ya lo hiciste, no, o sea, porque ya lo entrenaste, porque ya lo desarrollaste, porque ya se hicieron esas cargas, y no al revés, que primero lo idealizo y después quiero que sea así. Quiero gobernar algo que es ingobernable, es más bien aprender a convivir con eso que es ingobernable. Así lleva una propuesta de planificación inductiva y de estrategias dinámicas, que en el momento en el que esta teoría me está diciendo que yo tengo que seguir A, B, C, pero sucedieron ciertos cambios que no me pueden llevar al D, entonces utilice las estrategias dinámicas para generar cambios, a lo mejor repetir un B, repetir un C, a esa resonancia que nos está dando el entorno para que lo podamos hacer útil, una planificación que le sirva al entrenador, que le sirva al atleta, porque lo está viviendo en ese momento. Son esas las estrategias dinámicas, el cambio que se da por la respuesta que me está dando el entorno. Y es inductivo desde el punto de vista que vamos en esta idea particular que nos va a llevar a un pensamiento global. Hacia allá van estos conceptos de una planificación inductiva y estrategias dinámicas que se utilizarían para abordar cualquier modelo de planificación. Estas concretamente son las propuestas que tenemos para desarrollar la forma de abordar la no linealidad. Pues que yo, en otra cosa, enhorabuena, un logro más, y también asumir esto, pues un logro a la institución por abrirse a prestarnos el espacio, que aquí hay ponentes en esta sede, ¿verdad? Y en esta institución de alta calidad, y reconocer así también pues el valor de los autores y científicos mexicanos, ¿no? Mencionaron que usted es doctorante, ¿verdad? Está hacia próximas propuestas, las cuales pues nos enriquecerá mucho a nosotros como país y obviamente en el ámbito deportivo, ¿no? Sin más, pues yo quiero agradecer a las personas que nos están viendo, ¿verdad? Aquí a las autoridades presentes y pues bueno, darle uso de la palabra. No, pues gracias a ustedes, y como ya escucharon, solamente tenemos 20 libros que directamente aquí con el maestro que van adquirir, bueno, 19 porque seguramente me voy a quedar con uno, entonces lo pueden adquirir porque si no, ya oyeron, 6 meses después, ya por ebook o solo en ebook lo pueden adquirir o pidiéndolo directamente a España, que fue la editorial que se prestó para sacar esto. Sabemos que España ha estado muy abierto en cuanto a la preparación deportiva y desafortunadamente, como menciona que pues a veces aquí en México cuesta más trabajo, aunque el autor sea mexicano, ¿no? Entonces, 19 libros hay todavía, por si quieren pedirle aquí a KEP antes de que se terminen, y posteriormente pues también vía electrónica lo podrán adquirir. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por estar aquí. Para nosotros es un gusto poder presentar esto. La institución es una institución que siempre se ha preocupado por la parte científica, por la parte académica, por la preparación de los entrenadores, y el que ustedes vengan a presentar una propuesta de este tipo para nosotros es muy grato. Muchísimas gracias. Gracias. No, pues muchísimas gracias, y nada más para cerrar, en redes sociales para contactarme, incluso preguntas que tengan después de esta plática las pueden hacer y las vamos a estar respondiendo. En lo particular en Facebook como Keb Hernández me pueden encontrar, ahí también me pueden consultar o contactarme por si quieren el libro, que está en 400 pesos. De la misma forma ahorita está en la red, en la página de MC Sport, en 15 euros, que son 400 pesos, pero va a subir, va a costar 19 euros, ahorita es por precio de lanzamiento, entonces aprovechen que todavía están en me parece un buen precio, 400 pesos, se gastan a veces más en la fiesta. Entonces, pues bueno, cualquier contacto, Keb Hernández por Facebook o ya sea... la institución para poder... Aquí en la escuela. Sí, aquí en la escuela, aquí en las redes del Instituto de Estudios en Ciencias del Deporte. Muchísimas gracias. Gracias.